Pepe al inicio, antes de que lo incorporara, me habló un poco de la charla de Julio de la defensa. Anicet proponía que cuáles eran los elementos clave para construir una buena defensa, tanto en senior, profesional o no, o junior, ¿vale? Y bueno, me gustaría un poco trabajar o que habláramos sobre esa idea. Los detalles o las claves en defensa, pero un nivel ya un poco más alto en formación, ¿vale? Tanto en junior como en senior. ¿Qué pensáis o qué trabajaríais cada uno de vosotros donde debería estar la clave en qué trabajar para mejorar esa defensa? ¿Vale? Vaya tema, ¿eh? Vaya tema complejo. Sí, grande. Bueno, soléis tocar los temas. Yo, para mí, es el tema más fácil. Sí, la defensa. Sí. A ver, esto es, a ver, ya sé que lo principal, el 1 contra 1, defensa 1 contra 1. Ya está. Sí. Si hay una buena defensa 1 contra 1, no hace falta ayudas. Después, tienes que, y yo lo que oí el otro día, pues que creatividad en la defensa de cada jugador. Perdonad, en la defensa no hay creatividad. Pusieron el ejemplo de Rudy, porque se va a robar muchos balones. Sí, esto es pinería. Y cuando tienes la mili hecha, ¿me entiendes? Yo antes he contado pues que yo también lo hacía. ¿Por qué? Yo me daban el más malo y como me sabía dónde iban los sistemas y tal, me iba allí, sabía que iban a pasar, la pasaban y la robaba. ¿Me entiendes? Pero esto no es defender. Defender es, tú has de poner la situación como quieres, con el brazo delante o de lado, como quieras. Pero todos tienen que seguir. Esto es cuestión de espacios. Espacios, 1 contra 1, cerrar espacios y a tope. Porque uno no puede ir a un lado, no, es que creatividad es la defensa. Coño, si uno me rompe, me jode todo. Hola, Julio. Hola. ¿Me entendéis? Si uno, primero, ya si me pasan, ya me rompe todo. Segundo, si uno defiende de una manera o de la otra, hay agujeros. Y esto es, para mí, es lo más fácil. Una norma, pero todos ahí. Sí, esto es lo que yo pienso. Es verdad que hoy en día el juego constante de bloqueo directo hace que haya que hacer más cosas, ¿no? Al final, el 1 contra 1 ya no vale por sí solo. Influyen los 5 jugadores en un bloqueo, la defensa en bloqueo directo. Bueno, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí es donde yo veo más dificultades. Cuando hay que pasar del 1 contra 1, imaginando que ya tenemos un compromiso real del jugador, un esfuerzo. Ahora, ¿cómo enseñamos esa defensa colectiva, sobre todo para defender el bloqueo directo? Que es el uso habitual en cada posesión de cada equipo. A mí me ha resultado difícil entrenarlo, ¿eh? Vamos. Sí, es difícil. A ver, son triangulaciones normalmente. Bloqueo directo, puedes ahí o al otro lado. ¿Me entiendes? Es cuestión de cerrar espacios y dejar el espacio más lejos por si puedes recuperarlo. Pero esa anticipación a la caída del que ha bloqueado para chocar y recuperar o quedarte o depende de las defensas, ¿no? Que quieras hacer, si es más agresiva, el flash o saltar o 2 contra 1 y que el jugador conozca esas normas, que el jugador las exprese y que el resto reaccionen para hacer lo mismo. O sea, me parece complejo, ¿eh? Y después conocer al atacante, a los que atacan, sus virtudes. Bueno, por supuesto. Según sus virtudes vas a defender de una manera o de otra. La pregunta iba un poco enfocada por el tema de que era para junior y para senior, tanto profesional o amateur, pero ya senior de un cierto nivel. Y yo entiendo que la pregunta un poco deberíamos verla un poco, porque sí, estamos de acuerdo que la defensa es el 1 contra 1 y tal, pero quizá un poco a trabajar en fases más anteriores. Ya en junior, senior, tendríamos que los entrenadores intentar darle otras herramientas un poco mayores, ¿no? Por ejemplo, lo ha dicho Margal y yo creo que eso se puede trabajar.
tú puedes, ha dicho que Rudy, él la mili la tenía hecha, es decir, que ya ha aprendido con el tiempo a atacar, pero yo creo que se le pueden dar herramientas a los jugadores junior y senior a esas edades como para que ellos vayan leyendo el juego y sepan adaptar la defensa al juego. Pues ir a aprender el sistema del contrario, no solo ofensivamente, sino defensivamente, de que tengan, como ha dicho Carlos, el bloqueo directo, la defensa del bloqueo directo, que las tengan todas trabajadas y darle herramientas para que ellos sepan leer con anterioridad un poco cómo podemos utilizarla cada una, que no solo sea defensa del 1 contra 1 y decirle a ellos cómo son las rotaciones, sino yo creo ahí un poco en la herramienta que a esa edad ya tenemos que darle a ellos un poco la iniciativa de que ellos puedan leer la defensa, puedan leer el ataque y qué defensa deben realizar. ¿Cuáles las herramientas, Gerardo? Porque eso es descargar en los jugadores la responsabilidad, pero tú les estás enseñando. No, porque si yo solo defiendo, yo solo a los jugadores le enseño a defender el 1 contra 1, ¿vale? Ya a esas edades ya no hay... el 1 contra 1 casi es lo menos, solo en un contraataque queda 1 contra 1. Una vez que llega a los sistemas, son 3.000 bloqueos indirectos y termina en 2 bloqueos directos. Primero 1 directo y luego 3 seguidos indirectos. Entonces, ya básicamente el 1 contra 1 en junior, senior, es la defensa que realmente casi menos se utiliza sin haber creado antes una ventaja del atacante. Porque al final termina defendiendo 1 contra 1, salvo que haga un trap, un 2 contra 1. Pero no es una defensa yo defiendo a mi jugador, sino hay muchos cambios. Y entonces, las herramientas que dan, pues pueden pasar de que tú a un jugador le des la herramienta de decir, mira, pues o voy a ofrecer banda, ¿vale? O voy a cerrarlo con muro, como hablaban el otro día. Empujar o según, pero exacto, depende... pero claro, y que el jugador tú le enseñes las dos sistemas, es decir, mira, vamos a ofrecer esquina, ¿vale? Llevar al jugador a la esquina, o vamos a intentar hacerlo de muro o que vaya frontal hacia el aro, un ejemplo, ¿no? Y que el jugador en ese momento, según salga, él lea cuál es la mejor opción para él en ese momento. ¿Qué herramientas les tienes que dar? Pues tú debes, antes en los entrenamientos, enseñarle qué posición corporal tiene que llevar hacia banda o qué posición corporal tiene que llevar hacia el centro. Y sobre todo, que tengan el hábito muy importante de hablar en defensa y de comunicarse en defensa, que principalmente yo creo que es una de las claves muy, muy, muy importantes en defensa siempre, pero ya una vez que llega a junior, cadete de un buen nivel o senior, es que se comuniquen, porque todo el equipo sepa lo que el jugador va a realizar con su defensa, porque no siempre puede realizar la misma defensa, porque depende mucho de cómo enfoquen el ataque. Blue, push y todas estas cosas, estos nombres que se han puesto hoy en día. Como bien dice Carlos, cuando entramos en ciertos sistemas a partir de eso, de bloqueo directo o algunas otras opciones, yo pienso también que la defensa empieza a hacer defensa de 5. En algunos ámbitos hablan del lado de 2, del lado de 3, dependiendo del bloqueo hacia donde salga. Y todos hablan de eso, de cómo defender, pero una defensa de 5. Y yo creo que ahí, lo hemos comentado más de una vez, es cuando empezamos a aplicar conceptos de espacios, conceptos de zona a una defensa del 5 contra 5. Y creo que por ahí es por donde pasa la siguiente evolución de los equipos a los que hablan, ¿no? Es decir, equipos que vienen defendiendo donde su defensa principal es el 1 contra 1, como decía el otro día Bernardo, cerrando línea de pase, etcétera, 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 y luego es donde empezamos a meter esos conceptos de triangulación y creo que por ahí es por donde puede venir la evolución, pienso. A ti, Antonio, con tu equipo, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos claves para construir una buena defensa en tu equipo o tus equipos? En mi equipo, el primer concepto defensivo es que el defensor de jugador de balón tiene que aguantar 2 o 3 botes
del jugador con balón. Ese es el primer concepto. De hecho, tanto en segundo año de infantil, empezamos la pretemporada sin hacer ayudas. Nada, no hay ayuda. El jugador que tiene la responsabilidad de defender al jugador con balón tiene que aguantar 3 botes de ese jugador. Y a partir de ahí empezamos a construir. Cuando tenemos esa asignación individual, más o menos, pues luego empezamos ya a hacer diferentes triangulaciones. Si estoy en lado fuerte, si estoy en lado de ayuda, si estoy a un pase, si estoy a 2 pases, ya dependiendo. Y luego también un concepto que yo suelo utilizar mucho es el de colapsar. Yo colapso mucho o colapso poco dependiendo de lo que queramos, de lo que quiera forzar a la defensa. ¿Cómo colapsas? ¿Cómo se colocan los jugadores? ¿Cómo se colapsan? Los del lado de la ayuda le pido que tengan o un pie en la zona o le pido que tengan 2 pies en la zona. Si quiero colapsar mucho o si no quiero colapsar tanto. Alex, tú entrenas un EVA, ¿no? Sí. ¿Y qué dificultades encuentras tú para entrenar defensa o para soportar ataques en esa categoría? Bueno, yo creo que se focaliza más en 3 jugadores. En la buena defensa del bloqueo directo, también es verdad que en esta categoría te tienes que ya adaptar un poco más a los jugadores y a sus cualidades físicas, ¿no? Y a partir de ahí, pues no puedes defender lo mismo con ciertos grandes, que puedes hacer flash más largos, más cortos, a otros. Claro. Y muchas veces más en la defensa de 3. En el sentido de que la defensa del bloqueo directo que todo el mundo hacemos, pero y después esa primera rotación para parar y después empiezas a ajustar a partir de ahí. Así que es verdad que la defensa, como tú bien has dicho, es de 5, ¿no? Pero este año, por lo que yo percibo un poco en la liga, ha sido más de esos 3 primeros movimientos de 3 y ya a partir de ahí no había, si paraba esos 3, no había grandes ventajas. ¿Se presiona en la Liga EVA o balance y empezamos? Me han presionado muy poco equipo, Melilla alguna vez y que yo recuerde y la Zubia, un equipo de Granada, pero poco más, ¿no? Nosotros hemos hecho alguna vez, esporádicamente, tampoco nos hemos funcionado mucho, terminar el base en medio campo y no hemos sido un equipo de presionar. ¿Sabes? Pero Julio, ¿cuáles son los elementos claves para ti para construir una buena defensa? Perdona, Ale. Termina. Vale, yo lo que sí me gustaría, por ejemplo, en Junior, ya que nos metemos en un equipo senior, que detecten un poco lo que está pasando. Que desde los entrenamientos le enseñemos muchas veces a que detecte lo que está pasando, porque pasan muchas veces situaciones que a mí sí este año he podido ver entrenamientos de Herrera que le enseñaba mucho a los jugadores que estaban pasando en la pista, que detectaran lo que era un zipper, lo que era un bloqueo directo, que detectaran un bloqueo indirecto y que lo comunicaran. Entonces, yo creo que todas las nomenclaturas inglesas que hay, zipper, stagger, shuffle, todo eso, que detectaran y ya él ponía sus normas defensivas, ¿no? Pero que sobre todo que ellos leyeran qué pasara, ¿no? Entonces, a mí esa idea me ha gustado mucho de verla en los entrenamientos y la verdad que más... Pero se aprende mucho viendo, ¿eh? Es que me voy a marchar. Me tengo que marchar, pero no sé si lo he comentado aquí otro día. Hay un estudio de profesorado, no tiene nada que ver con deporte, que dice que los mejores resultados académicos en cuanto a nivel de aprendizaje, velocidad de aprendizaje, es en el País Vasco. Y estuvieron comparando normas a nivel académico, desde las universidades y tal. La única norma que parece haber diferente en País Vasco y en otras comunidades es que, por lo visto, es obligatorio para un profesor del País Vasco pasar ciertas horas de observador en otras clases de compañeros suyos. Cuidado, ¿eh? Y otros profesores. Otros profesores del mismo colegio, del mismo instituto, y es obligatorio. Unas horas
a la semana o al mes tienes que pasar, y eso hay una correlación con mejores resultados académicos de toda España. Ahí lo dejo. Estoy muy de acuerdo Pues sí. con esa idea, vamos. ¿Qué se está generando ahí a nivel de aprendizaje, de reflexión para el entrenador, para el profesor? No sé, me parece interesante la idea. Incluso el propio feedback que le pueda dar el profesor oyente al profesor titular. Hay muchas cosas que se están dando, hay muchas cosas, hay muchas. Incluso en las clases hay 2 profesores y no 1. Hay un tío observando y yo tengo que estar más callado también. También. Porque me están viéndome entrenar o están viéndome aprender. O sea, se generan muchas cosas ahí, con esa norma. Pues chicos, lo siento, pero tengo que marcharme ya. Un placer, me ha encantado hoy. Vale. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Claro, cuídate. Hasta luego. Bueno, Julio, tírale. Bueno, primero, disculparos por meterme tan tarde, pero es que no me han dejado. Ha sido imposible. Debes ser ministro, tú, porque todo. Sí, pero el ministro tieso, ¿sabes? Anicet, ¿te has perdido? Anicet se ha congelado. Se ha quedado pillado. Bueno, se ha cortado, se ha salido, no sé, se habrá quedado sin batería o algo. Estábamos hablando sobre el tema de la defensa, de norma en una defensa, pero ya un poco más de junior y de senior, Julio. Y tú que últimamente has estado en esas ligas, ¿qué normas pondrías o qué? Sí, bueno, ahora con un poquito más de perspectiva, porque ya no estoy con ellos, quizá creo que me equivoqué, por un poco en los últimos años, ¿no? Por un poco no bajarme de la burra y tener unas normas muy claras y querer ser consecuente con ellas. Y, por ejemplo, por ponérselo más difícil en defensa para que mejoraran más, en muy pocas ocasiones les dejaba cambiar. Y a día de hoy creo que me equivoqué. Que quizás, excepto en el cambio entre el 1 y el 5, en los demás debía de haber sido... No solo no debía de haberlo prohibido, sino que lo tendría que haber estimulado, ¿no? Y que a lo mejor hubiera sido más enriquecedor para todos ellos tener que buscarse la vida y defender a gente diferente. Y, oye, si eres un pequeño y has cambiado con el 4, te jodes, te pegas y te pones por delante. Y ahí creo que me he equivocado. Bueno, en muchas cosas seguro que también, pero en esa en concreto, a día de hoy lo veo, antes tenía mucho más claro que les iba a hacer, o pensaba, mi criterio era, no, les voy a hacer mejores siendo más exigente, que se busquen la vida, buscando soluciones colectivas para recuperar y no cambiar, aunque el cambio sea momentáneo, ¿no? Un ligero flash para engañar al atacante y ayudar y recuperar. Y hoy creo que me equivoqué. Que a lo mejor ese plus de esfuerzo fue en contra de riqueza, ¿no? De tener que buscarse la vida defendiendo a gente diferente, ¿vale? Yo, como bien sabes, te observé mucho en los últimos años, ¿vale? Y la verdad es que es una cosa que me llamó la atención porque un poco a lo que dice, a lo que Pepe entiende que hablaba, que la defensa no puede ser inteligente o proactiva, yo creo que sí. De hecho, me gusta. Eso me chocó, que tú hacías, me chocó mucho, porque yo, una de mis normas, y cuando entrenaba en serio, en el nivel en que tenían los jugadores, pero son muy básicas, que era que el jugador que defiende balón tiene que provocar el error, no tiene que robar la bola, sino tiene que intentar provocar el error del jugador, intentar provocar el mal pase, el bote malo, cambiar un poco su juego. Y evidentemente me encantan los cambios. Evidentemente entre el 1 y el 5 en ciertos niveles es complicado, pero los cambios, ahora, si realizas un cambio, es para que tu jugador
no reciba, o si es en un bloqueo directo, para que sea agresivo a balón, no los cambios por venir. Y otra de las normas que sí inculco mucho, intento, que esta sí le va a gustar un poco a Pepe, es el contacto. Es decir, tú debes marcar tu terreno en defensa y es con el contacto. Si hay un corte, si hay o persigues, tú tienes que mantener el contacto. Sí, el body check, el BAM, si persigues por detrás tienes que ir con el contacto de la mano en el cuerpo. De hecho, yo a mis jugadores le di, es decir, si hacen una falta en ataque que sea con el cuerpo, que no sea una torta, como yo digo, yo los premio, es decir, yo les pago. Si es en categorías inferiores menos, si es en superiores, pues una cervecita o pongo un dinero. Yo lo premio, el que haya, para que ellos se incentiven en el contacto. Si hay un corte, que sea contacto. Si yo persigo, porque la defensa o decido perseguir, yo tengo que estar tocando al jugador y encima no sirve de perseguir nada a un jugador a 1,5 metros de él. Pues esas 3 normas yo las tengo y las pongo. Y claro, cuando te vi a ti, bueno, la de perseguir sí, pero lo del cambio no lo utilizaba mucho, porque yo creo que el cambio es importante, vamos, en senior y menos el 1 y el 5, casi todos los cambios se pueden hacer. Y muy importante es que el jugador que defiende balón tiene que provocar el error. Tiene que provocar el error del jugador de balón. No robar, no ir a robar, porque si no puede ocurrir lo que tú comentaste la última, bueno, que no era aquí, Julio, que te pasó en un equipo, ¿no? Y que lo detesté también, que los jugadores van a robar porque saben que ya termina su defensa, que ya va a venir la segunda ayuda y yo ya no defiendo más. Entonces, no quiero que roben el balón. El jugador de balón no quiero que robe. Bueno, tengo alguna específica en defensa que en momentos puntuales sí, pero no, sino que provoque el error, que provoque el mal pase, el mal bote, el cambio de mano no adecuado, que se le vaya la bola al Leo. Eso es lo que busco mucho, mucho en la defensa. Y es aplicable en senior. Normalmente, cuando atacas al defensor, es para que haga un mal pase o pierda el balón y que roben el compañero. Tú atacas para que las líneas de pase o así roben el balón. Yo te dije, te he dicho que no hay pillería, sino hay normas. Las normas pueden ser cambiar o no cambiar, o según las normas tienes que hacerlo según el jugador que tengas delante. Es que el baloncesto no son 2 y 2 son 4. Este tío es un paralítico, ¿por qué le tengo que hacer? No es como la NBA, que la NBA, tengo que defender a este que no mete uno. Coño, que déjalo, tira. Me voy a este que las mete todas, vamos ahí 2 contra 1 o lo que sea, o lo dejo. Pero ha de haber unas normas de o cambio, o pasar por delante, o pasar por detrás si es mal tirador. Todo esto son normas, no son cosas, no son iniciativas del jugador. El jugador, para mí, en defensa no tiene que tener muchas iniciativas. Las iniciativas las pone el entrenador. Las pone el entrenador diciendo, tú me presionas al jugador para que no pueda pensar. ¿Os acordáis? Yo siempre digo que en la final de Los Ángeles, cuando nos defendieron los americanos, no nos dejaban pensar, nos hacían jugar más rápido de lo que nuestra cabeza. Y si tú dejas al atacante ir a su ritmo, estás muerto. Tú tienes que intentar, a la hora de defenderle, que este jugador lo hagas jugar mucho más rápido de lo que está acostumbrado a hacerlo, o de que su cabeza no le va tan rápido. ¿Me entiendes? Que puede ser que hay cambio, no hay cambio. Cada uno tiene su manera. Lo único importante es determinarlo, que todos sepan lo que tienen que hacer. No que yo ahora no, yo hago de Rudy y me voy. No, esto lo hará cuando tenga la mili hecha y cuando sepa leerlo y su hombre esté lejos y todas estas cosas. Pero para mí no son normas y nada más. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de las normas. Lo que sí yo inculco unas normas defensivas, pero sí dejo libertad a los jugadores
que elijan en cada partido un poco qué norma van a llevar y qué situación tienen. Perdona, eres tú que sabes que tú les tienes que decir, mira, este que ataca es un paralítico, no te va a tirar nunca de lejos, este te entra siempre, o este tira siempre, y tú le pones las normas, no le puedes dejar al jugador. Yo le doy la información, a mí me gusta crear jugadores inteligentes, yo le doy la información y yo te digo, este jugador, ¿vale? Ya te hablo de junior en categorías tal, este jugador no va a tirar tras bote, ¿vale? Entonces, te puedes permitir, pues, ¿qué normas tenemos para un jugador que no tira tras bote? Pues si va botando, o pues si persigue, le puedes dejar mucho más espacio o puedes recortar, porque no se va a parar a tirar. Esa no, y que él elija, luego que los marque. No le digo, solo persigue. Si esto te decide bien, le tienes que explicar tú el por qué tiene que decidir de esta manera o de la otra. No, pues mira, ahora este que es muy malo, muy bueno tirando, me paso de cuarto hombre. Ocurre algo y es que Anicet, no sé por qué, sale con dos. Es el coronavirus que se le ha metido dentro. Sales en dos, estás conectado con dos ahora. Vale. Sí, voy a comentar algo, ¿no? La pregunta de lo de la defensa nos lleva a lo que acaba de comentar Pepe, ¿no? Lo que se observa es que hay demasiados entrenadores que no quieren comprometerse, es decir, dicen, yo dejo, como acabas de comentar tú, Gerardo, yo le digo, a veces le inculco, le doy herramientas, no, tú tienes que decir lo que tú quieres que el equipo haga, sobre todo en defensa. Para mí, el ataque tiene principios, ¿vale? Conceptos, pero la defensa tiene reglas, normas, pero para mí son reglas. Y todos vosotros habéis tenido, entre comillas, como problema en decir cuáles son los elementos claves para construir una buena defensa, ¿vale? Para mí hay que tener reglas y nos lleva a lo que todos habéis comentado, pero no os habéis pronunciado. Todo el mundo dice, Antonio, por ejemplo, dice, el equipo colapsa cuando ocurre tal cosa en un lado, ¿no? ¿Y cómo colapsa? Pues pone un pie en la zona o dos pies. Yo pensé que Ale iba a intervenir ahí, porque todo lo que estáis explicando nos lleva a decir que es que hay que enseñar zona a los jugadores. Si no, no puede defender un jugador siempre hombre a hombre. No puedo empezar mi temporada en decir, solo vamos a hacer hombre a hombre. Por supuesto, tienes que enseñar eso. Pero yo defiendo hombre a hombre, pero en función de lo que está pasando en el otro lado. Tengo que saber si mi hombre no tiene el balón. Pero que estamos lo mismo de la semana pasada, el lado de ayuda estamos hablando que es zona. Exactamente. Y a partir de ahí rota, que bueno, exacto. En ciertos momentos, pero bueno, que esté con un pie, con dos pies, pues hay veces que eres el último y puedes estar con dos pies fuera, dependiendo también de las características del jugador. Que no me vendáis la moto, que eso no defender en zona, que son conceptos de zona, pero estamos jugando en un campo de baloncesto que tiene unas líneas y que pues, evidentemente trabajamos en un espacio y por lo tanto hay zona. Evidentemente, cuando juegan en un espacio, incluso en el tenis hay zona, ¿vale? Es que... Pero lo dije al principio, que la evolución puede ser que a partir de ciertas edades empecemos a aplicar conceptos zonales a la hora de la defensa. A la hora de enseñar la defensa, pero son conceptos zonales. Otra cosa es que eso ya te sirva para luego hacer algún tipo de zona. Mira, jugué un partido contra Julio Soler, ¿vale? En senior, y me dice, no, algo de zona hacía, porque así hay algo muy raro. Y yo le dije, no defiendo en zona, algo no defiendo. Y ahora yo hago cuál era nuestra. Nosotros teníamos una cierta defensa, para que vea Pepe que analizábamos en los equipos y yo sí daba mis normas defensivas, lo que pasa es que ellos elegían hasta qué punto la llevaban o no. Sabía que su jugador de Julio mentalmente había veces que no colaban un triple ni a la de 20 y cuando llegaba eso gritábamos defensa, gritábamos azul. La defensa azul era una defensa individual en la que flotábamos los jugadores 1,5 metros
y cada vez que había un bloqueo indirecto o un cambio de posición, cambiábamos de jugador. Ahora, que me diga alguien si eso y una defensa en zona no es muy parecido. Y eso es lo que hacíamos, Julio, ¿vale? Eran dos normas, básicamente. No hacíamos zona, defendíamos en Iti. Zona, igual que... Es un secreto que no quería yo. Entonces, bueno, me he declarado finalmente ahí un poco, pero al final son conceptos zonales. Es decir, a ver, ¿qué conceptos zonales? Conceptos zonales es una zona zona, la misma palabra de zona. Son conceptos de espacios. Eso. Ahí, espacio es la clave, Pepe. Espacio, zona. Ahí. Vale. Pues nada, que mi equipo no hace zona nunca. Hacen azul. Yo creo que la clave es que siempre, en cualquier defensa, la clave es dejar solo al malo. Sí. Bueno. Igual que yo utilizo mucho a mi mejor defensor ponerlo con el malo. No con el bueno, sino con el malo. Porque si el tío es inteligente, la ayuda... Si el bueno es Pau Gasol y postea abajo, le pones encima de este jugador. Solo he dicho de 1 a 5. Es el único sitio donde los cambios son un poco complicados. Entre el 1 y el 5. Pero hoy en día el 5 es el pívot. Sí, hasta Eva, hombre, en Eva ya ahí, pero la mayoría de los jugadores son capaces de defender por posiciones. Vamos, este año en el equipo Eva, ¿vale? La mayoría podrían defender, quizás menos Tacio, todos podían defender sin problema razonablemente bien a un jugador exterior, ¿eh? Un entrenador no puede temer, un entrenador no puede tener miedo. Yo como entrenador tengo que preparar mis jugadores a enfrentar o a afrontar cualquier tipo de propuesta que haga cualquier equipo contrario. Entonces, para mí, hay que enseñar la zona. No es que vayas a jugar zona 50 minutos. En algún momento tienes que jugar zona, porque es que es así. Todos los equipos, aunque ganen 90 ligas o solo un torneo, tienes que enseñar la zona, porque si no, tus jugadores no se van a saber ubicar y colocar tácticamente en defensa. Si tú no enseñas los principios de defensa, cada uno defiende su hombre. Entonces, si repasa un compañero, el recurso no es, me cago en 10, José, es que tú dejaste marchar a tu hombre y tal. Jolín, si juega contra un jugador bueno o técnico o de repente pierde la concentración, pues los otros compañeros tienen que saber colocarse para que no nos metan canasta. Yo juego para que no me metan canasta, no para que el jugador 13 o el 7 no metan canasta. Eso no es el planteamiento de baloncesto. Tenemos que impedir como equipo, por eso decís todo, planteamiento de defensa de 5. Por supuesto, el baloncesto se juega con 5 jugadores. Entonces tengo que enseñar, teniendo en cuenta de que vamos a jugar 5 contra 5. Mis jugadores se tienen que saber colocar tácticamente según dónde esté el balón o donde el otro equipo tiene ventaja. No puedo decir, es que mi mejor defensor va a defender al peor del otro equipo. Me cago en 10. Si el peor del otro equipo es Yao Ming, mide 2.38, mi mejor defensor es el escolta, ¿cómo le voy a poner a defender a Yao Ming? Pero no, estás cobrando, ¿eh? Yo creo en lo que tú has dicho antes, que tanto hay talento ofensivo como hay talento defensivo. Exacto. A ver, y una cosa más fácil, el hijo de Bernardo. Bernie tenía un talento defensivo para cerrarte los espacios, igual que lo de Rudy. Lo de Rudy es pillería, pero Rudy también se salta muchas veces los sistemas y te achica espacio. Y eso, aparte de lectura, también el tío tiene un talento innato que lo lee. Porque es talento igual que Navarro tenía para atacar, Bernie tenía para defender. Y entonces yo creo que también hay talento dentro de la defensa. Con respecto a lo que comentaba Gerardo de que los jugadores tienen que saber defender diferentes tipos de situaciones, estoy correcto. Lo que pasa es que a partir de ciertas edades, y estábamos hablando de junior y de senior, yo creo que es el entrenador el que tiene que definir cómo se tiene que defender.
¿Cómo quieres es decir, que tengas tú preparadas diferentes defensas? Perdona, Antonio, perdona. La pregunta mía es, en categoría sub-18 y todo el mundo os quedasteis en la categoría junior. Un jugador que tiene 5 años tiene menos de 18. Bueno, ya yo... La pregunta hacía a propósito. No, pero yo esto mi intervención me da igual que sea sub-18 que sea super senior. Yo lo que intentaba decir es que los jugadores los tenemos que preparar para que tengan los máximos recursos, para que sepan defender los bloqueos de las diferentes maneras que haya, pero que luego somos nosotros los que tenemos que interpretar cómo se tiene que defender un bloqueo. Es más, incluso cuando nosotros le digamos al jugador, tienes que defenderlo con show, tienes que defenderlo con este bloqueo lo vamos a defender con next, no sé, con las diferentes nomenclaturas que haya. Y aquello no funcione, el jugador sea capaz de decirnos, que te estás equivocando tú. Que yo, si tú me propones, me das otra opción para defender, yo estoy preparado para hacerlo. ¿Me explico o no? Pero yo creo que a ciertos niveles somos nosotros, los entrenadores, los que tenemos que decidir cómo se tienen que aplicar los recursos que los jugadores tienen. No sé. Yo pienso, un segundo, yo pienso que en la defensa es donde hay menos hay unas normas que las tienes que cumplir. Y después, cuando tienes ya muchos años y tal, vas viendo las cosas y has de saber que cada uno tiene sus virtudes defendiendo, como hay gente que tiene sus virtudes atacando. Por eso, yo lo veo, la defensa no la veo libre. Decir, no, con unas normas. Es perfecto. Julio, todo tuyo. Bueno, oye, si escucháis ruidos raros que tengo aquí el perro y no se calla, ¿vale? Pero... Vale, no hay ningún problema. Y los míos son de mi vecino que está cortando el seto. Vale. Que una cosa que me llama la atención, me ha venido ahora a la mente. Claramente hay dos maneras de verlo, ¿no? Y los que lo ven de una manera diferente a los entrenadores son los dos que han jugado. Ojito. Y habéis visto la charla, es que me ha venido rápidamente Bonifaz a la cabeza. Boni, cuando estuvo en los cursos, el tío era súper receptivo a todo, apuntaba a todo y se las comía todas. Pero cuando acababan las clases, me venía y me decía, Julio, estoy de acuerdo, esto se puede hacer así, esto se puede hacer asado, no sé cuánto. Pero esto en baloncesto de verdad solo se defiende así. Y no hay más. O sea, como defiendas de otra manera, a un nivel bueno te matan. Y solo se puede defender así. Y digo, hostia. Pues, y ahora cuando estoy escuchando a Pepe y a Dipet, que no se bajan de la burra, me ha venido también la idea de Boni, ¿no? Es decir, coño, los tres juegan y los tres piensan igual, ¿no? Yo te voy a dar a tu razonamiento la razón y te voy a explicar lo que yo entiendo, porque los otros cuatro nos hemos creado jugando a baloncesto a lo que nos salía de los cataplines en unas pistas de 3x3, 4x4, entre comillas. Y ellos durante toda su vida le han dicho lo que tenían que hacer. Tú defiendes así, y cuando no lo hacías, ahí va, y eso es lo que había, no había más. ¿Entiendes? A Michel le defendía que tenía que defender a Taburi pegándole torta para sacarlo de la zona y él se pegaba allí hasta bocado a Saboni. Y yo creo que por ahí va un poco la cultura. Luego entiendo que no podemos ser tampoco más papistas que el Papa. Yo pongo a defender a mi mejor defensor, al jugador más malo del otro, si no me voy a tirar por un puente para hacerlo. No voy a poner a mi mejor defensor exterior a defender al jugador más malo que sea pívot. Eso es evidente. Y cuando digo normas, yo sí le digo a mis jugadores lo que quiero hacer durante el partido. Lo que sí odio y no puedo con él es que si tú vas por una situación distinta, porque si quieres defender y quieres perseguir en un bloqueo directo, pero
te has quedado atrás porque has tenido un traspié, no son capaces de tomar otra iniciativa ninguna, de marcar otra jugada, de tomar algo. Ya se ha acabado, no defienden. Un poco a lo que Julio decía en las charlas, no sé, bueno, si lo escuchaste, Julio decía que él había propuesto de que defendieran a ir a robar balón y había hecho sistemas de ayuda, ¿no? Cómo organizar las ayudas que venían. Y los jugadores iban a robar balón y una vez que ya no habían podido robar balón, dejaban de defender. Y lo que habían creado era un hábito de no defender en el 1 contra 1. Pues eso es un poco lo que a mí me mata, porque hay jugadores que tú le dices los que tienen que hacer, pero si no hacen eso en ese momento, porque las circunstancias del partido te las llevan o a una equivocación del entrenador que la puede corregir, o a una circunstancia del partido, pues no tienen otra iniciativa. Claro que las normas, todo entrenador marca las normas que quiere jugar y a lo que quiere jugar y cómo quiere jugar, pero los jugadores tienen que tener iniciativa, por lo menos desde mi punto de vista, para cambiar ese tema. Y hay muchos que lo hacen en profesionales y la gente, mucha gente, pues le llama que son díscolos, que tal, que toman decisiones, pero bueno, yo entiendo que eso a mí por lo menos me agrada. En defensa, si juegas, reglas. En si defensa, juegas a tomar balones, estás perdido. Exacto. Es que en defensa hay reglas. En ataque, el jugador, obviamente, y llega Yul, dice, me la voy a tirar y se la tira normalmente una mandarina en cuestión de gesto, pero la mete. Eso es iniciativa. En ataque se tienen unos conceptos y principios. En defensa tienes reglas y eso lo trabajas desde el principio de temporada hasta los playoffs. Y esos principios, esos elementos claves es la posición corporal, donde coloco lo típico, manos en línea de pase. Manos en línea de pase, la mano interior a mano exterior. La posición del pistolero, me coloco así para ver tanto el hombre o el jugador que yo defiendo y dónde está el balón. Y posicionándome de cara a lo que es de espaldas a lo que estamos protegiendo y que es lo principal, que es la canasta. Y después, cada vez que un jugador tiene el balón, tenemos que estar delante de ese jugador. Alguien tiene que estar delante. Algunos prefieren una pared, algunos enseñan colocarse medio lado para llevar el jugador hacia un lado táctico o línea exterior o donde vamos a hacer 2 contra 1 o hacemos siempre una mano arriba y una mano abajo, una mano para obstruir visión, campo de visión y la otra intentando quitar el balón, molestándole para que esté siempre como asustado de que le vas a quitar el balón. Y luego, si hay corte, ahí lo típico cuando se hace el entrenamiento de la defensa en caja. Si hay un corte, siempre el defensor tiene que estar entre el balón y ese jugador. ¿Vale? Que hay un obstáculo siempre. Y si hay un pase liftado, es la responsabilidad del otro jugador que está en el otro lado. Y de ahí que hay que enseñar la zona, si no cada jugador defiende su posición. Anicet, te voy a hacer un ejemplo de mi planteamiento. Así que tu planteamiento, Gerardo, muchos de vosotros, cada vez que plantáis algo, estáis como asustado. Entonces decís, yo dejo al jugador la iniciativa. No. ¿Por qué le quieres dejar la iniciativa? Enséñale tú. Y después, durante el juego, no estás en el campo, él tomará la iniciativa. Pero primero le tienes que enseñar todo lo que él se puede enfrentar o encontrar en el campo. Tendrá un jugador súper rápido. Tendrá un jugador súper rápido de pies como Juan Carlos Navarro o Tony Parker. Tendrá un jugador fuerte que le va al contraataque como Yul y le puede postear. Tendrá un jugador como Pau Gasol o como se llama, Tavares, que tiene muy bien la continuación del pick and roll o tiene mucha altura y buen pase. Tú como entrenador lo tienes que preparar a eso, a todo lo que se pueda encontrar. No puedes decir, le voy a dejar tener la iniciativa en defensa. Por supuesto que va a tener la iniciativa siempre, porque como entrenador estás sentado fuera y el jugador juega, pero tú le tienes que enseñar y en defensa son reglas. Es vital que en defensa haya reglas. Pero que no me refiero a eso, Anicet, que yo le tengo que dar las normas, las reglas. Tú le llamas reglas, yo le llamo normas, otro le llamará conceptos, como queramos verlo, cómo tenemos que defender, si hacemos el balance tal.
Pero luego, lo que me refiero, yo tengo dos reglas, para hablar un poco, que si salida en transición hay que parar balón, ¿vale? O defender canasta. Yo le enseño esas dos opciones, una, a parar balón y a defender canasta. Durante un partido, yo decido, vamos a hacer este partido más agresivo y con las transiciones vamos a atacar balón, ¿vale? Y ahora resulta que en una situación de juego, por algún motivo, ¿vale?, se me quedan atrás, ¿vale?, en lo alto en el centro del campo o en el triple, tal, dos jugadores altos. ¿Y ahora qué mando? ¿A que paren balón a un jugador alto cuando está saliendo un exterior pequeño con bote? ¿O deberá él coger la norma cómo defendemos las transiciones si vamos a debajo de canasta? Eso es a lo que me refiero, no que yo no dé las normas las tiene que dar el entrenador, evidentemente, y las tiene que enseñar él, y las reglas las tiene que enseñar él. Pero sí veo que hay errores tan clavos como eso, y te mira el jugador y dice, ¿qué hago? Digo, joder, pues no te vayas a parar balón a un exterior siendo tú un pivo, a un base. Vete a canasta y defiende con las normas de defender canasta, debajo de aro, con fintas, con las que yo le haya dado, finta levantada la mano, engaño, finta de engaño, lo que sea. Pero eso es a lo que yo me refiero, no que nos demos las normas a los entrenadores. Perdona, si tú tienes unas normas, siempre no puede pasar que no salga todo como quieras y después hay la solución, ¿me entiendes? Hostia, pues ha pasado esto, ¿qué tienes que ir? A lo mejor tienes que ir a buscar el del otro lado porque hay los relevos, pero estos son normas. Todos los relevos, oye, mira, hay veces que en lugar de ir de al lado tienes que ir al último a buscarlo porque el de más cerca, un poco más cerca ha ido a hacer la ayuda. Todas estas cosas son normas de ponerlo. Tú haces esto y si no tienen claras las normas y un día pues no sale, se equivocan, pero ellos han de saber qué solución hay en cada momento. Si ahora me ha pasado esto, pues tengo que ir a buscar el hombre más lejos. O esto. Y esto es 2 y 2 son 4 para mí, con esto. Gerardo, yo empiezo a entender tu planteamiento y lo enlazo con lo que decía Julio en la charla del otro día con Bernie y con Bernardo y con, bueno, no recuerdo, Javier y alguien más. Y era eso, el problema de que muchas veces decidimos, porque sigo pensando en que nosotros tenemos que dar los recursos y tenemos que decir cómo se tienen que hacer las cosas, pero claro, lo mismo nos podemos focalizar en cómo queremos defender este bloqueo, pero luego lo que tú dices es cierto. Es decir, es que ese bloqueo se produce de otra manera y el jugador tiene que estar preparado para reaccionar. Y lo que no tiene que hacer es pararse. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Ahora, que se produzca un bloqueo y cómo se tiene que defender ese bloqueo, esa primera opción hay que darla. Luego, si empiezan a haber diferentes tipos de situaciones, pues tendremos que reaccionar con se llamen normas, se llame conceptos, se llame lo que sea, con lo que tú tengas practicado en tus entrenamientos para que se produzcan ese tipo para solucionar ese tipo de situaciones que el ataque te está ofreciendo. Pero siempre, pero al final eres tú quien decide los recursos que tu equipo tiene, que tus jugadores tienen para las diferentes situaciones que se te pueden plantear en el juego. Porque si no lo estás decidiendo en el partido, porque no lo decidas en ese momento en el partido, pero sí has decidido lo que vas a entrenar. Y son recursos, y ahí voy a lo que estaba diciendo, por ejemplo, Anicet, de que al final eres tú quien decide los recursos que tiene el equipo para luego ponerlos en práctica durante el partido. Por eso yo te decía también que es una decisión del entrenador, tanto de los recursos que tienes que tener como de los que luego los vas a poner en práctica. Y tengo claro de que si se produce una situación diferente a la que teníamos prevista, el equipo tiene que estar preparado para reaccionar y que los jugadores tienen que ponerla en práctica. Y luego también es verdad que habrá jugadores que la pongan en práctica de una forma a la primera, es decir, que la situación cambia y sean ellos mismos los que a la primera producen ese cambio de situación, y habrá situaciones que se enteren y habrá jugadores que se enteren a la tercera vez que se lo hacen. Entonces, y algunos que no se enterarán nunca. Efectivamente.
Efectivamente. Entonces, pues, pero eres tú quien decide qué normas tiene el equipo para defender, eres tú el que las has entrenado y eres tú el que estás indicando lo que se tiene que aprender, lo que se tiene que hacer. Yo con esto hago como con los sistemas. Cuando yo empiezo a trabajar sistemas con los jugadores, yo digo que los sistemas en ataque, perdón, cuando los sistemas de ataque es una declaración de intenciones. Es decir, es una declaración de lo que tú quieres hacer. Puede que luego incluso no puedas hacerlo porque la defensa está eso, o puede que incluso te encuentres una solución previa y mejor que la que el sistema estaba previsto, Pues esto es exactamente igual. Es decir, tú haces una declaración de intenciones de lo que quieres hacer, pero luego tienes que tener el equipo preparado para otras situaciones que se te puedan plantear. ¿Alguien más? No, sí, hay los relevos y cuando falla un relevo, pues el jugador listo que ve que uno se ha equivocado, el otro se va a su sitio para arreglarlo. ¿Me entiendes? Pero esto son horas y horas de entreno y de ir practicando, dónde te has de poner, dónde has de ir, que cuando pasa esto, qué soluciones hay, ya está. No estoy de acuerdo con Pepe. Normalmente el listo lo que hace es que mira para otro lado para no ir. No. El listo es el que va es el aprende. ambicioso y el trabajador. El listo es así. No. Vosotros, a ver, a mí me podéis hablar de lo que queráis, pero defensa soy el que sé más, porque siempre estaba en medio mirando. Ahí he sido el que lo he visto más de cerca. El listo. El listo, por eso, pero era el listo. No, pero os decías, coño, que tú has de ir allí. Siempre la culpa de los demás. No, yo creo que los elementos claves para que se tenga una buena defensa, obviamente el entrenador tiene que tener sus criterios. Hay criterios que son, siempre defendemos con los brazos arriba para que hagan el pase picado y el que defiende el posible receptor siempre va a robar el balón en el pase picado y siempre intentamos que sea así. O lo típico, que defendemos el jugador para llevarle a la esquina, penetrando a la esquina para que haga el pase largo hacia el otro lado y dejamos como el pase visible para ir y robarlo. Para mí es enseñar el 1 contra 1 y enseñar la zona para que los jugadores sepan cómo ubicarse en función de los demás compañeros y en función de donde esté el balón. Y eso, la mejor forma de enseñarlo es la zona, porque lo puedes parar y la gente se ubica. Nos colocamos o en 3-2 o en 1-2-2, uno encima del balón y dos entre dos jugadores, porque hoy en día hay tanta versatilidad que los jugadores en ataque se están casi siempre cruzando, moviendo. Entonces, si nos colocamos bien, si tengo un equipo versátil, todo el mundo mide 1,87, 1,90 o el equipo es por encima de 2 metros, podemos cambiar, ¿no? Es decir, automáticamente si hay un bloqueo o cambio de posición, cambiamos. Los más altos se quedarán siempre detrás porque tendrán pues más, digamos, ventaja si hay tiro del equipo contrario para poder rebotear, ¿no? Por eso, para mí, esos son los elementos que hay que inculcar. Primero, saber defender 1 contra 1 con los conceptos de posición corporal, interpretación, la posición del pistolero, siempre. Para mí eso es una frase que los jugadores lo cogen fácil y lo pueden aplicar porque se colocan así, con las dos pistolas, que son los dos ojos, y luego los dos brazos. Y después, si hay un corte, siempre contacto. Antebrazo, siempre contacto y desvío al jugador de donde él quiere ir. Y luego, si hay tiro, todo el mundo tiene que bloquear. Y en defensa, ningún jugador con balón le dejamos solo. Hasta el que no tira bien puede ser buen pasador y permite al ataque contrario circular, ¿no? Eso para mí son las reglas y normas que tengo que aplicar e imponer a mis jugadores. Luego ya es entrenamiento tras entrenamiento, los jugadores sabrán hacer la rotación. Indicaré cómo hacemos las rotaciones y luego si los jugadores defienden bien, ellos van a hacer la rotación al hombre si que se queda solo en el lado contrario al balón.
El ejercicio de 4 contra 4, que es... Exacto. Eso es una de las mejores herramientas. Sí. Bueno, el nollie, el que se pone en las 4 esquinas y van cambiando el balón de lado. Se pone las 4 esquinas y de ese posicionamiento se trabaja tanto las rotaciones como cuando hay corte, como tenemos que defender. Hay veces que entrenadores permiten que se corta y estamos detrás, otros prefieren que el defensor esté entre el balón y el posible receptor. Y luego si postea o estamos delante, en algunos casos, porque exigimos que el lado contrario ayude, exactamente, o si no, es siempre detrás y con el brazo o el cuerpo sacar al jugador que vaya a postear. O 3/4. A 3/4, exacto. Anicet, te comento por lo de tu insistencia en la defensa zonal. Yo llevo, con el junior femenino que tuve la temporada pasada, yo he comentado que sí, que estuvimos defendiendo en zona porque es una zona que ellas que venían entrenadas hace tiempo, en la cual se sentían cómodas, y encima era una zona en la cual era una zona bastante activa a la hora de defender. Las jugadoras no se ponían a descansar cuando defendían en zona. Se sentían seguras, defendían en zona, pero no descansaban. Exacto. Pero yo con el equipo, cuando he estado con lo infantil masculino, con el infantil masculino, con el cadete masculino, llevo tiempo sin hacer zona. Pero sin embargo, esta temporada abrupta que hemos tenido, no la anterior, haciendo unos ejercicios en los cuales buscábamos eso que tú hablas, porque yo también utilizo lo del pistolero, haciendo unos ejercicios y buscando la actividad de los jugadores y demás, con posicionamiento, dónde está el balón, tengo uno en lo cual, no es mío, yo no tengo nada mío. Hay que defender unos conos, el jugador del lado de ayuda pues está defendiendo 2 conos, bueno. Y paso por el grupo de jugadores que están... El día que empezamos a hacer ese ejercicio, paso porque me gusta moverme durante los entrenamientos, me gusta moverme por toda la pista. Paso por el grupo donde había unos jugadores esperando y oigo a un jugador decir, esto es que vamos a empezar a defender en zona. No defendimos zonal, no hicimos una defensa zonal. Vaya, ya te digo, llevo tiempo ni en infantil ni en cadete. Pero, sin embargo, son conceptos de llamarlos como queráis, llamarlos de espacio, de trozo, de pista, de llamarlo como queráis, pero al final son conceptos de ese tipo de defensa que los aplicamos en una defensa individual. Sí, exacto. A veces es cuestión de vocabulario, ¿no? Decimos espacios, pero un espacio es una zona que estás defendiendo. Una loza, Exactamente, un cuadradito, un círculo, una loza, una ubicación. Todos los jugadores tienen que saber cómo se tienen que colocar si el balón está aquí y está ocurriendo o un bloqueo arriba sobre el balón o un bloqueo ciego en el lado débil. Entonces, los jugadores, si saben defender hombre a hombre, tienen que poder aplicar los conceptos de defender el espacio, que es la zona. Entonces, yo como entrenador tengo que enseñar eso. Si no, no les doy ninguna referencia. Es como coges un tren y no colocas raíles. Los jugadores van en cualquier sentido. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero ahí, por ejemplo, a mí me puede gustar mucho defender la línea de pase cerrada, ¿no? Pero yo no puedo estar en esa línea. Yo tengo que enseñar la cerrada y la abierta, porque habrá que jugadores, porque Exacto. piensan o de distinta manera como yo, que defenderán mejor en abierta. Y a esa toma de decisiones son a las que yo me refiero que los jugadores tienen que tomar. Yo tengo que enseñarles cómo colocarse en línea de pase cerrada y en línea de pase abierta, ¿vale? Pero yo no voy a insistir en mi concepto de decir, hoy vamos a jugar con la defensa, el nombre que le ponga, que consiste en defender línea de pase. Pero no me voy a cerrar en que ellos cierren línea de pase cerrada o abierta, sino simplemente que ellos sepan leer
cuál es la mejor que le va para ellos, incluso para el jugador que tienen en contra. Porque si no es tirador y utiliza mucho la puerta atrás, pues a lo mejor interesa hacerla más cerrada porque no te la va a tirar, ¿no? En fin, que un poco ver esos conceptos, lo que yo los jugadores quiero que, yo les digo los conceptos que hay, ellos las leen, las saben cómo colocarse, pero yo quiero que ellos utilicen. Yo tengo los nombres de la defensa, ya sea azul, ya sea azul, ya sea rojo, en la que defiendo cómo queremos defender, pero en los detalles, si línea de pase abierta o cerrada, si al pívot por dentro o por fuera, en cierto momento, también lo pueden elegir ellos y gritar en ese momento cómo vamos a defender el balón interior. Porque si ellos se sienten, yo entiendo que va al número 5, lo va a defender el 4, pero por había un cambio y el defensor que lo defiende en ese momento entiende que lo defiende mejor por delante, pues con que lo grite, todo el mundo nos tenemos por qué adaptar, pero son circunstancias del juego que yo no voy a poner dominar. Y eso sí me encanta que lo hagan los jugadores. Evidentemente, yo le voy a dar los conceptos, las ideas claras de qué es lo que quiero hacer. Y si entiendo que el jugador llega un momento en que su toma de decisiones no son muy correctas, evidentemente le diré así y punto. Esa es la que hay. Pero yo sigo creyendo en eso, en que los jugadores, dentro de las normas y como yo les he explicado lo que tienen que hacer, ellos deben de aprender y tomar, incluso en formación, con el riesgo de equivocarse varias veces. Y jamás les penalizo por eso. Jamás. Si toman una decisión, que en ese momento ellos creían que era la suya, cuando toman 3 seguidas, le pregunto, ¿por qué hace eso? Y me dice, lo hago por esto. Y digo, ¿y tú no te das cuenta que te puedes estar equivocando por esto y por esto? Pero no le penalizo. No le penalizo si él toma una decisión y se equivoca en formación. Luego ya, si me habláis de élite, es otra historia, porque ahí hay que comer para pagar. Pero en eso creo y no... Las normas las pongo yo. Cuando mi equipo quiero que defienda así. Pero también por lo que decía Julio el otro día, del ejemplo que nos puso el otro día, porque al final los jugadores lo que hacen es que hacen la más cómoda. Claro. Porque aquello de que entre la duda, pues esa, ¿no? Pues entre la duda la más fácil. Y es ahí donde sí, es verdad, Gerardo, si tú llegas a controlar eso, yo chapó. Es decir, si tú llegas a controlar el que el jugador no tome la decisión más fácil, sino que tome la decisión correcta, aunque se equivoque, porque tomar la decisión correcta no quiere decir que sea la decisión apropiada. ¿Me explico o no? Es decir, en la defensa pienso yo, el jugador que lo haga. Exacto. En el ataque es así. En la defensa pienso yo, y quiero que defienden así. Y basta, porque si no es un cachondeo. Exactamente. Perdonar, perdonar. Donde manda patrón. Realmente. Mira, es cuando es una casa de. Sí, exactamente. No, yo quiero en defensa esto. Y basta. No nada virguerías ni nada. Esto. Yo creo que además es que en el fondo estamos de acuerdo, porque a lo mejor no, yo creo que nos pasará a todos. ¿No somos mucho más permisivos con los errores en ataque que con los errores en defensa? Totalmente. A mí, el que no me defiende así se va al banquillo. El que ataca y no la mete, no pasa nada. Tenemos mucho más claro lo que tienen que hacer. Exacto. Entonces, ahí somos menos permisivos. En el ataque, bueno. Exacto. No, el ataque es talento y horas. Y puedes estar solo. Se ha tocado los huevos. A la puta calle. Exacto. Os voy a cobrar royalty con esta frase. Es que yo creo que va de la base. Nadie quiere perder. Nadie quiere defender malo. Si tú desde un principio en tu concepto de equipo le insistes en que la defensa es importante, nadie quiere defender mal. El que se toca los huevos, se los toca diciéndole tú lo que tiene que hacer. Se nota que no has jugado muchos años, que hay mucha gente que nos toca. No, será la mejor que el jugador que se toca los huevos en defensa conmigo no juega. Ni un minuto. Claro. Pero aunque tome la decisión, si yo le digo, mira, defiende al jugador, al pívot por delante,
y lo veo que se pone a 1 metro y no lo toca ni nada, se está tocando los huevos. Exactamente, pero lo estás diciendo tú. Y si le digo, defiende como quiera, y en las 2 opciones que yo le he enseñado, las 3, se pone a tocar los huevos, se está tocando los huevos. Y va al banquillo, eso que lo tenga claro. Ahí sí que no veo ni una cosa es que se equivoque en la toma de decisión y otra cosa es que se esté tocando. Perdona, si tú de las 3 normas posibles, ¿sí? Estás equivocando a los otros defensores, porque según qué norma defienden de una manera las ayudas de una manera o de otra. No es, mira, ahora defiendo así, vale, ¿y los otros qué? Pero ¿y sabes lo que Porque consigue? es cuestión de espacios. Sí, pero ¿y sabes lo que consigue? Que hablen. Y va a haber errores. Y claro, si tiene un equipo infantil, solo tiene una norma. O 2. Y si tiene un cadete, tienes 3. Y si tiene un junior, tienes 4. Y si tu equipo no habla, pues tendrás que volver a 2 normas. Defensa demasiado. Exacto. Bueno. Bueno. Gerardo, pero os lanzo una cosa que la hemos comentado también alguna vez y a mí en el verano pasado me hizo. ¿Qué hay de crear líderes defensivos? Porque hablamos de ataque, de que hay gente con talento, de que tenemos gente, que a esa gente con talento que tenemos en el ataque, darle protagonismo también, pero ¿qué hay de crear líderes defensivos? Porque yo cuando tengo a alguien, y a mí en concreto en esta temporada me ha pasado en un partido en el cual mi jugador interior ve una situación y le dice al equipo cómo se tendría que defender. ¿Qué hacéis en ese momento? Porque yo digo lo que hice. Yo digo, se defiende como está diciendo fulanito. Ah, entonces no puedes decir eso porque me está dando la razón. No, pero vamos a ver. Pero es una broma. Pero si yo la razón no te la quito, Gerardo. Yo lo que te El único que te la quita soy yo. Yo lo que te decía es que si tú consigues que con ese jugador que tiene 3 normas defensivas consiga aplicar la que él cree correcta, aunque no sea la adecuada porque se equivoque, y que no te tome, y que no elija la más fácil, porque al final resulta de que por simple naturaleza los jugadores tienden a ir a lo fácil, tanto en ataque y mucho más en defensa. Entonces, a mí, por ejemplo, en este caso, nos estaban atacando con un flex y el jugador se dio cuenta que al final lo que buscaban era un balón interior. Y el jugador dice, si buscan un balón interior, ¿yo qué voy a hacer allí en la zona defendiendo al mío que se ha salido? Yo lo que tengo que estar es defendiendo aquí la zona. En el tercer ataque del equipo dijo, ven, habló con los compañeros, vamos a ir cambiando. Y aplicó y habló con los compañeros y empezaron a aplicar eso. Pero son maneras de defender. Pero en el siguiente tiempo muerto, en el siguiente tiempo muerto, que si se produce esto en ataque, estamos defendiendo como está diciendo fulanito. Pero se estás poniendo normas. Claro. Y cuando habláis... Estás diciendo, si yo estoy por delante, defendemos así. Si estoy por detrás, defendemos así. Estos son normas. Claro. Es que esto es un juego de 5 contra 5. Y si, según lo que haga uno, los otros tienen que hacerlo de la misma manera, porque si no hay agujeros y es un cachondeo. Exacto. Eso está claro. Mira, voy a hacer una preguntita. Cuando habláis de... No, pero espera. Antonio, el que tenemos que contestar, Antonio. Está muy bien la pregunta, Antonio, en mi opinión, y es como un ejemplo para mí claro, es el Unicaja. Si los compañeros de Alberto Díaz le tienen en pista y le ven ahí con el cuchillo entre los dientes, agachado, no le deja circular al otro jugador, cada vez que hay un pase interior, se echa hacia atrás y molesta al pívot que quizá esté botando, sí, para mí siempre hay un líder. En ataque, normalmente suele ser el jugador más talentoso o el base en general, que es como el segundo entrenador en la pista, y en defensa, igual. En defensa, en el Unicaja, que es uno de los mejores ejemplos, el líder es Alberto Díaz. A veces no lo tienen que decir, porque el que mejor indica es Carlos Suárez, ¿no? Que juega con veteranía y luego es el gendarme que va guiando, baja aquí, sube allá, 2 contra 1, etcétera. Siempre hay un líder defensivo y la pregunta está muy bien, porque eso hay ejemplos que son como muy evidentes.
Alberto Díaz o Carlos Suárez en el Unicaja. A mí... Sí, una cosa, un segundo. Mirad, son dos maneras. Uno defiende con la boca y el otro con las piernas. Exacto, eso. Pero a mí que el jugador que defiende al base del otro equipo sea intenso en la defensa me sirve para que los otros 4 que están en detrás, es decir, que ese jugador sea la referencia defensiva. Y me ha pasado que cuando tengo un jugador que defiende al jugador con balón, generalmente mi base que defiende al otro base, es bastante intenso, los otros 4 sí tienen más intensidad que si ese jugador no tiene esa intensidad. Y muchas veces lo utilizo y le digo, hey, de tu intensidad defensiva va a depender la intensidad de los otros 4. Y muchas veces lo utilizo como ejemplo. No sé qué pensáis de eso. Eso es así, vamos, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, una de las primeras normas era que el jugador de balón tiene que provocar, el defensor de balón tiene que provocar el error. Pero no solo en el base, sino el balón entra interior y por lo menos en categoría hasta junior, el jugador que lo defiende, el jugador alto que lo defiende, tiene que estar agresivo y peleando con él con el balón. No lo quiero detrás a 1 metro con el codo puesto esperando a que lo ataque. No, mi defensa, todo el mundo, tenga quien tenga el balón, si lo tiene el base por lo está subiendo, es provocar el error. Si el balón es interior igual, si va a una esquina igual. Tiene que ir a llevarlo a la esquina, ofrecerle, a sacarlo de la pista. Que no pueda volver al centro de la pista. Eso es que es una de las normas que yo tengo, evidentemente. Que es que hay que ser agresivo o no. Y los líderes defensivos, evidentemente, como dice Antonio, son muy, muy, muy importantes. Y ahí es una parte en la que yo entiendo que el equipo, por eso quiero que tomen, porque nosotros tenemos dos normas, un equipo normalmente. Yo tengo 2 normas de presionar, ¿vale? Que no sean zona press, ¿no? Y si el jugador que está defendiendo al balón en ese momento, sea el base, el exterior, sea el que sea, si huele sangre, como yo le digo, él tiene que marcar una norma que sea agresiva. Y ahí es donde los otros jugadores tienen que acompañarlo. Y yo no, porque yo haya dicho que defendamos de tal manera, si él huele sangre, porque le toca un jugador que en ese momento no está concentrado o cree que le puede robar el balón, pues que tira por él y que marque la jugada. Con las normas que yo he puesto anteriormente, efectivamente, pero él tiene que ir a por ese balón. Eso es a lo que yo me refiero, a que los jugadores, a mí me encanta que tomen esa decisión. Sí, y si no le sale, te jode todo el invento. Vale. Igual que si le mando con mi norma y se le va. Pero eso puede ocurrir. Y ocurrirá la mayoría de las veces, evidentemente. No sé. Yo soy así, a mí me enseñaron de esta manera y yo no he sido nunca un gran defensor, pero hay normas, espacios y cada uno sabe su trabajo. Sí. Y cuando falla algo tienes que ir al otro día a sitio a ayudar o hacer lo que sea. A mí me enseñaron así y no es que sea ni lo mejor ni lo peor, pero yo no dejo nada. A ver, un caso puede pasar, pero normalmente no lo podemos dejar en la defensa nada al aire. Todos hay unas normas para mí. Este va aquí, yo tengo que ir allí. Según lo que haga el atacante, yo tengo que estar aquí. Recibe el poste bajo, yo tengo que hacer estas ayudas. Exacto. Yo en élite no he estado entrenando, pero hasta el nivel que he estado, y este año he estado en EVA, y bueno, Alex, no sé si ha salido por ahora, pero hasta senior provincial, yo lo que mejor resultado me ha dado ha sido eso. Que los jugadores tomen dentro de mis normas, dentro de mis reglas, conceptos, lo que queramos hablar, que ellos tomen la iniciativa de la defensa. Me ha dado muchos resultados. Primero y segundo porque a ellos les da lo que dije el primer día, le da una motivación extra en ataque. Oye, el jugador que se toque los chicharrones, como yo digo a los niños, me da igual el que sea, no va a jugar. Se la tomará yo mandando la defensa o él tomando la decisión. No va a defender bien en ninguno de los casos. Gerardo, yo he visto tus equipos y tú tienes reglas en defensa. Los jugadores no improvisan en defensa. Tus jugadores, ninguno improvisa en defensa.
Los que improvisan es quizá Carlos David, que quizá tiene un poquito menos de movilidad, pero el resto defiende como tú lo indicas. Y es así, es línea de pase, posición corporal y posición del pistolero. Y si hay tiro, todo el mundo bloquea. Esas son tus normas. Sí, Es que en defensa nunca es una democracia. Me cago en 10, si no es un despelote. Pero si las normas yo las defiendo, si llevo razón, si yo las tengo, además tú me has visto entrenar, yo tengo mis normas. Lo que pasa es que sí tenía varios tipos de defensa y yo elegí en qué momento qué defensa cogía. Tanto interior o exterior. Al balón interior se ponían por delante o por detrás y ellos lo marcaban. Yo no le decía, defiendemos siempre por delante al pívot. No, en muy contadas ocasiones ellos defendían, tomaban esas decisiones. Es a lo que me refiero. Las normas, cómo se defiende a un jugador grande por delante, las pongo yo. Eso está claro. Pero ellos toman la decisión de cuándo utilizan esa defensa u otra. Ellos normalmente. Ellos toman la decisión en función de lo que tú has trabajado desde el principio de temporada y cada semana. Claro, y luego, según el equipo contrario, como más o menos, si jugamos localmente, si vamos al campeonato de Andalucía o de España es otra cosa, pero jugando normalmente localmente, los jugadores saben que este alero pues bota así y tira así. Ese pivot juega más de cara o menos de espaldas. Es así, pero las normas, las reglas las das tú. Si no, es un despelote total. Tú no vas a estar relatando el partido. Les vas a dejar jugar porque tú como entrenador tú estás fuera y no puedes estar relatando. Baja aquí y sube allá. Hay entrenadores que lo hacen, pero tú les das unas indicaciones, se trabaja, les inculcas intensidad, porque jugar, por ejemplo, lo que yo siempre insisto, hay que enseñar a la defensa de zona. La defensa de zona no es para vagos. La defensa de zona es una zona, y lo comenta Antonio de Osés, es que es una defensa activa. Yo, como entrenador, le tengo que inculcar a mis jugadores intensidad, actividad y, sobre todo, inteligencia para leer rápido lo que está ocurriendo. Os estoy escuchando, ¿eh? Sí, vamos, Anisés, sí, lleva razón. Te vemos en el reflejo de la ventana, Pepe. Sí, lleva razón, sí. Lo único que yo me refería no es, evidentemente, yo tengo normas y si mi equipo no tiene un nivel todavía en la infantil tal, no podré tener muchas normas, tendré una o dos, no más, o tres, pero sí quiero que dentro de esas una o dos normas ellos tengan un poco de libertad de elegir qué norma cogen. Pero las normas que existen y cómo tienen que hacerlo, evidentemente el entrenador es el que las tiene que marcar y las trabajo, y evidentemente, y mucho en defensa. Ya os dije que para mí, y me considero un entrenador que me gusta mucho el juego en ataque, es trabajar mucho la defensa, porque entiendo que desde la defensa se da mucha confianza para luego poder atacar en unas condiciones mucho mejores. Y por los poquitos años que llevo entrenando y tal, me está dando resultados, la verdad, por ahora.